Vamos a ver hoy lo que es la escena del crimen, lo que es la criminalística y para que el próximo sábado veamos lo que es la cadena de custodia y el trabajo que realiza el primer respondiente. En la criminalística vemos que es una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Porque el criminalista debe tener un conocimiento de lo que es la dactiloscopía, de lo que es balística, de lo que es grafoscopía, etcétera. Pero un conocimiento especial en el levantamiento de indicios en la escena del crimen y todo el trabajo que tiene que desarrollarse en esa escena. Por esa razón, se define la criminalística como una ciencia multidisciplinaria que se encarga precisamente del estudio de indicios que posteriormente pueden ser unas evidencias cuando hay una correlación con el hecho que se realizó, ¿sí? Y que se encuentra en la escena del crimen. Esto es con la finalidad de conocer la verdad técnica, científica de ese hecho. También vemos que en la escena del crimen, pues van a intervenir todo el personal para que al recoger los indicios puedan ser levantados técnicamente, ¿sí? Puedan ser llevados al laboratorio, ser enviados al laboratorio a través de la cadena de custodia y va a servir también para poder hacer una identificación de la víctima y de los victimarios. Este conjunto de observaciones y comprobaciones y operaciones que se realizan en la escena del crimen permiten que la investigación sirva para esclarecer el hecho. Y eso, lógicamente, va a ser a través de un trabajo técnico, de un trabajo científico y a través de una metodología que se va a desarrollar en la escena del crimen, como vamos a ver más adelante. Todos los peritos en criminalística van a cumplir una misión, ¿sí? De poder obtener todos los elementos técnicos para poder esclarecer el hecho y determinar la mecánica de ese hecho. Con eso se va a determinar qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, etcétera. Las 7 preguntas de investigación que hemos señalado anteriormente. Y cumplir con esos requisitos de inmediatez, de precisión y de minuciosidad. La escena del crimen es el lugar donde se ha producido un hecho delictuoso o presuntamente delictuoso que amerita una investigación y por lo tanto la criminalística se inicia en esa escena, en el lugar de los hechos, en la escena del crimen, en el lugar del evento. Esa escena del crimen, como podemos observar, puede ser en diversos lugares y puede ser al aire libre, puede ser
en lugares cerrados, etcétera, como estamos viendo aquí. El lugar de los hechos es el sitio o espacio donde se ha producido un hecho que puede ser delito y donde podemos encontrar evidencias. Es conocido también como escena del crimen, escena del delito, lugar del suceso, lugar de los hechos, sitio del suceso, etc. En la escena del crimen, vamos a ver que por sus características puede ser el lugar de los hechos, ¿sí? Pero también puede ser una escena atípica, que es el lugar del hallazgo. Los hechos son en un lado y luego transportan a las víctimas, a los cuerpos, etcétera, y lo dejan en otro lado. Es el lugar del hallazgo. También puede haber un lugar de enlace. Generalmente vemos, por ejemplo, vehículos, etcétera, donde se transporta y que sirvió de enlace para todo ello. Entonces, de acuerdo a esas características que se vean en esa escena del crimen, nos daremos cuenta si es el lugar de los hechos, ¿sí? Si es el lugar del hallazgo o si es el lugar del enlace. De acuerdo al tipo de lugar, como ya les estaba diciendo, puede ser un campo abierto, puede ser un campo cerrado o puede ser una escena de un campo mixto. En los lugares típicos, el sitio en donde los indicios y evidencias se encuentran en la misma área que es la escena del crimen, ¿sí? Vamos a ver que también puede haber indicios y evidencias que se encuentran en lugares diferentes, que es la parte atípica. Entonces vamos a ver que los lugares pueden ser típicos y pueden ser atípicos. Un lugar típico en el cual vemos un cadáver, vemos características, observamos que todo existe en su lugar, no existe algo que esté revoloteado, etcétera. Entonces, tenemos que ver qué fue lo que pasó. Tenemos ahí también un lugar típico y siempre en la escena del crimen, pues todos los indicios se van a ir relacionando, numerando, ¿sí? De acuerdo al punto principal que generalmente vemos en un hecho, de un cadáver. Entonces todo va a ser alrededor de esto y siempre buscando señalar dónde se encuentran los indicios y cuando se haga la descripción, determinar ese indicio con límites de lugares que sean inmóviles, para que de esa manera siempre se pueda encontrar el sitio donde se encontró ese indicio. Un lugar atípico, vemos ahí, es un canal, se aprecia ahí un cadáver ya en estado de putrefacción. Otro lugar atípico, donde se encuentra un cadáver en un lugar abierto, en una zona donde vemos que existe el piso de piedra y tenemos que ver todo alrededor que existe de él. El lugar del hallazgo, que es donde se encuentran indicios y evidencias, pero que el lugar de los hechos fue en otro lado.
Vemos que ese cuerpo del delito con cadáver, arma, restos biológicos, etcétera, muy diferente, ¿sí?, al lugar donde se cometió el hecho. Entonces, el hallazgo es un lugar diferente al lugar de los hechos y por esa razón se conoce como un lugar de hallazgo de una forma atípica. Vemos ahí nuevamente. Vemos esos lugares de hallazgo. Lugar de enlace, lo que le decía, aquello que sirvió precisamente para ayudar, ¿sí?, al desplazamiento de un cadáver o de indicios que deben de estar en el lugar de los hechos. Ese lugar de enlace, que es una zona atípica, ¿sí?, es donde se pueden encontrar estas evidencias relacionadas al hecho que se está investigando y dejados por el autor o víctima con motivo del desplazamiento dinámico o movimiento. Generalmente, pues esto se trata a través de vehículos. Como vemos aquí, lugar de enlace. También esto va a servir para hacer una investigación de manchas, de huellas y de todo lo que se pueda encontrar en ese lugar. Vamos ahí, un lugar de enlace. Tenemos que ver, como yo les decía en clases pasadas, donde también interviene el criminalista y el médico forense para determinar la posición del cadáver y que esa posición esté de acuerdo a las livideces cadavéricas, a las manchas que presenta el cuerpo debido a la inercia de la fuerza de gravedad. Y recuerden que hablamos en la clase pasada sobre esas livideces que pueden ser movibles en las primeras 8 horas, semimóviles de las 8 a las 13 horas e inmóviles después de las 13 horas. Con ello vamos a ver si ese cuerpo fue movido o no fue movido de la posición inicial que se da precisamente en el lugar de los hechos. De acuerdo a ese tipo de lugar, como les estaba comentando, tenemos escenas en campo cerrado, que es una casa habitación, oficinas, edificios, etcétera. Todo aquello que envuelve al lugar donde se llevaron a cabo los hechos. En un campo cerrado ahí tenemos una zona en la cual vemos cómo existe ya un desorden, ¿sí?, en cosas, lo que indica que pudo haber existido algún forcejeo, una lucha, ¿sí?, de defensa, los cuales al hacer ya un examen muy meticuloso del cadáver se van a encontrar si existen lesiones de defensa o no. Aquí tenemos otra zona cerrada, ¿sí?, en la cual vemos que fueron carbonizados y siempre en este tipo de hechos es importante revisar ese cadáver, esos cadáveres, ¿sí?, porque de primera entrada lo que pensamos que se trata de algún niño, de algún pequeño, pero vemos que con el calor los cuerpos se reducen y entonces tenemos que hacer un chequeo. Tenemos que ver luego si se trata de alguien del sexo femenino o masculino, porque a simple vista no se llega a apreciar. Entonces, hay muchas situaciones que tienen que darse ahí
y que hacer un estudio minucioso, extensivo de todas las partes que existen. Tenemos otra escena de campo cerrado, donde vemos también que existe un desorden en las cosas. Vamos a ver en estas escenas de vía pública, carreteras, parques, plazas, etcétera, que son de campo abierto. ¿Sí? Tenemos que hacer ahí también un estudio y como podemos apreciar aquí, ¿sí? Que existen huellas de sangre. También tenemos que ver que existe ya putrefacción en el cadáver, ¿sí? Y es importante, al hacer este estudio, conocer el tiempo, ¿sí? Que lleva a esta persona de muerte. Siempre es fundamental conocer el tiempo de muerte, porque de acuerdo a eso se hacen investigaciones y se va a determinar quiénes estuvieron alrededor de esta persona sobre esa hora y que puedan tener muchas veces alguna responsabilidad. Tenemos aquí campo abierto, donde también se aprecia ahí una parte de un cuerpo. Otra escena de campo abierto. Otra escena de campo abierto donde vemos que aquí hubo una amputación de extremidades inferiores y de extremidades superiores. Hay escenas mixtas en las cuales vemos que una parte es en una escena cerrada, otra parte es en una zona abierta, ¿sí? Y vamos aquí, por ejemplo, en un corredor, donde es algo abierto, pero al mismo tiempo es también cerrado. Vemos ahí una persona, vemos las lesiones que sufrió y recuerden que con las características que conocemos de cada lesión, podemos determinar si esas heridas y esas lesiones fueron causadas con un objeto contundente, con un objeto cortante, punzante, por armas de fuego, por sustancias, etc. Entonces, por eso es importante conocer el origen de las lesiones y siempre determinar el lugar de la lesión, siempre determinar las características de esa lesión, sus dimensiones, su forma, su coloración, ¿sí? Porque todo eso va a aportar un informe muy preciado para la investigación que pueda realizarse. Tenemos aquí otra escena mixta. Siempre el lugar de los hechos nos va a aportar mucha información. Por esa razón, siempre el lugar de los hechos, el primero que llegue ahí debe de acordonar la zona. Generalmente los primeros que llegan al lugar de los hechos es la policía. Y por esa razón la policía se ha capacitado y se sigue dando capacitación para que lo primero que realicen sea acordonamiento de la zona y también existen los policías de investigación. Entonces, siempre el lugar de los hechos
va a aportar infinidad de indicios. Algunos van a tener relación con el hecho, otros no, pero todos los indicios son muy importantes para que al final se haga un estudio reflexivo, minucioso, técnico, científico de todo lo que se encuentra. Esos indicios y evidencias, vamos a ver que indicio es todo tipo de señal que nos indica algo, lo que puede ser, lo que ya les decía. Todo lo que hay en la escena del crimen es indicio. ¿Que puede estar relacionado con el hecho? Sí. ¿Que no puede estar? Pues también. Entonces, cuando ya se relaciona con el hecho, nos va a aportar y se vuelve ya una evidencia. Siempre es importante, por esa razón, que la escena del crimen presente una fijación, ¿sí? Siempre debe de fijarse a través de fotografías, a través de videos, ¿sí? A través de una planimetría, etcétera. Hay muchas formas en las cuales se puede fijar la escena del crimen y que nos van a permitir hacer un estudio reconstructivo y analítico posteriormente. Un cuchillo es un indicio, pero si vemos que el cuerpo presenta lesiones por proyectil de arma de fuego, no hay ninguna lesión a través de un arma cortante o punzante, pues había un cuchillo en el lugar, pero eso nada tuvo que ver con la causa de muerte de un cuerpo, el cual únicamente tiene lesiones por proyectil de arma de fuego. Entonces, esos indicios lógicamente se van separando y únicamente van a quedar los elementos que se encuentren, si se encuentra ahí entonces un casquillo, un proyectil, todo eso va a ser importante hacer un estudio comparativo, minucioso, con lo que se encuentre en ese cadáver. Es importante que se realice el estudio, porque el que se encuentren en el lugar de los hechos casquillos, eso no nos indica que se utilizó un arma automática o semiautomática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede utilizarse un revólver, que es un arma semiautomática, pero que no bota el casquillo. ¿Sí? Y para confundir, botan casquillos ya percutidos por otra arma. Recuerden que generalmente de entrada el revólver calibre 38 tiene aproximadamente las mismas dimensiones o diámetros que un calibre 380, que un calibre 9 milímetros, ¿sí? Y entonces, de entrada puede llegar a confundirse. Claro, ya al hacer el estudio minucioso, se puede determinar perfectamente bien a qué corresponde. Pero siempre en el lugar de los hechos vamos a encontrar diversos indicios, pero tenemos que buscar que esos indicios tengan una relación con los hechos y que nos permitan poder hacer una identificación y un enlace con lo que sucedió. Tenemos ahí una huella de zapato, donde se aprecia la figura, se aprecian las dimensiones, etcétera. Claro, no nada más porque se encuentren
un zapato, con eso ya se va a decir que esa persona fue el responsable. Tiene que haber más elementos que correlacionen los hechos con la persona. Entonces, un solo indicio no es de gran fuerza para determinar la responsabilidad de un individuo en el hecho, pero nos permiten de entrada una investigación. Ahí tenemos otra huella de calzado. Los indicios pueden ser determinantes o no determinantes. Les decía, determinantes son todos aquellos cuya naturaleza física no necesita para un análisis completo de su composición y de su estructura. Una huella digital, un arma blanca, un arma de fuego, desde el momento mismo que vemos este instrumento o esta huella, pues nos damos cuenta de qué se trata. Y para poder determinarlo no necesitamos mandarlo al laboratorio. De entrada estamos nosotros viendo qué es y de qué se trata. Ya en el laboratorio serán estudios más profundos, más minuciosos, para poder conocer muchas funciones y muchas situaciones. Pero de entrada, todos aquellos elementos que de entrada sabemos lo que es, ¿sí? Vamos a ver que son indicios determinantes. Indicios no determinantes son aquellos cuya naturaleza física necesita de un análisis completo para establecer su composición y estructura, ¿sí? Si vemos manchas biológicas, tenemos que tomar muestras y mandarlo al laboratorio para saber de qué se trata. Se trata de saliva, se trata de orina, se trata de semen, ¿sí? Etcétera, ¿sí? De diversas cuestiones. Entonces, para poder determinar los indicios que ya se encuentran ahí, se requiere un estudio más profundo a través de un análisis en el laboratorio, ¿sí? Entonces, todo esto son indicios no determinantes. Se encuentra un papel con una mancha roja, pero no sabemos si es sangre, si es pintura o por qué razón está ahí y de qué se trata. Entonces hay que hacer ya estudios más profundos. Entonces todo aquello que no se puede determinar de entrada cuando se está realizando el levantamiento de indicios, vamos a ver que pueden ser indicios determinantes cuando al estar observando vemos de qué se trata, e indicios no determinantes en el cual por su naturaleza se tiene que realizar un estudio más profundo. Ahí vemos, por ejemplo, un arma de fuego y desde el momento mismo, de entrada pensamos que es un arma de fuego, pero al momento de hacer el levantamiento nos damos cuenta si se trata de un arma de fuego verdadero o puede ser incluso un arma de fuego de juguete, ¿sí? Pero estamos ya haciendo algo determinante a simple vista, ¿sí? Ya para saber si es un arma de fuego que fue recientemente disparada, se tiene que hacer ya a través de un examen más en el laboratorio y de su funcionalidad, etcétera. Entonces ya esto es mayor. Pero de entrada, nosotros sabemos de qué se trata y esto le llamamos que es un indicio determinante. Indeterminante, lo que comentaba. Tenemos ahí una hoja de papel o un escrito que tiene manchas, pero pues no sabemos de qué se trata.
Entonces hay que hacer un estudio más profundo. Evidencia es todo aquello que es perceptible y observable, que no se puede dudar racionalmente de ello, ¿sí? Es todo aquello que al hacer el estudio nos está dando ya una relación con el hecho y nos está dando una información que puede servir para que al tener otras evidencias nos va a dar un mayor soporte y esto pueda servir técnicamente para poder demostrar cómo fueron los hechos, ¿sí? Para poder demostrar de esa forma quién pudo tener una conducta y participó en esa conducta de esos hechos. Entonces, es la respuesta de los estudios y análisis realizados. Es algo que ya es real, que ya no se va a dudar. ¿Por qué? Porque técnicamente puede ser dado a conocer y cualquier estudio científico va a dar el mismo resultado. Entonces, una evidencia es cuando ya se realizó un estudio y vemos que ese elemento, ese conocimiento, tiene una relación con el hecho que se presentó. Aquí tenemos varias evidencias. Tenemos un arma blanca, un cuchillo, tenemos de un arcado, tenemos ahí un surco en el cuello, tenemos ahí un lazo, una riata, tenemos un arma de fuego, tenemos ahí un proyectil, donde vemos cómo en su superficie se encuentra precisamente el rayado que se realizó cuando pasó a través del cañón del arma. Vemos también ahí evidencias, tenemos ahí una equimosis y tenemos ahí precisamente huella de lo que quedó. Armas de fuego, tenemos un proyectil percutido, deformado y tenemos huellas a nivel de esa camiseta. Las diversas clases de evidencias, ¿sí? Esas huellas que pueden ser de daquiloscopía, pueden ser a través de la palma de la mano, de la giroscopía, ¿sí? Moldeado de pisadas, moldeado de llantas de vehículos, etcétera. También tenemos cuestiones biológicas, ¿sí? De sangre, de saliva, de alimentos, ¿sí? Tenemos semen, etcétera. Entonces, vamos a ver que las evidencias pueden ser de diversa clasificación, pero ya tienen un estudio más profundo. Al ser una evidencia, quiere decir que el estudio realizado ya es con mayor profundidad para que de esa manera pueda demostrarse en la investigación. Esas clases de evidencias tenemos toxicológicas también, ¿sí? Drogas, medicamentos, análisis, venenos, alcoholes, de lo que hablábamos desde la clase pasada de una forma general, y también físico-químicas, metales, combustibles, incendios, daños, prendas, etcétera. Armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes,
Entonces, todo vamos a buscar para que tenga una relación del hecho y esa relación del hecho sea una relación entre la víctima, entre el victimario o cualquier otras personas que hayan estado inmiscuidas en ese hecho. Existen diversos principios de estudio en la criminalística y esos principios son de uso, de producción, de intercambio, de correspondencia, de probabilidad, de certeza y de reconstrucción. Esos principios de uso, por ejemplo, pueden ser los elementos que ya hablamos que causan lesiones, que son de origen mecánico, armas, piedra, bate, fierro, de origen biológico, virus, bacterias, de origen físico, que hablamos de las quemaduras causadas por calor, electricidad, radiación, de origen químico, venenos, drogas, gases, etc. Vemos que dependiendo del uso, pues va a ser el tipo de lesión que va a causar y el tipo de daño que va a causar. En ese principio de uso tenemos ahí objetos y debe de existir una correspondencia entre el objeto y el daño causado en el cuerpo de un individuo. Ahí tenemos diversos instrumentos. En cuestiones virales, bacterias. El principio de producción es la utilización de un medio o agente vulnerante. Siempre origina un resultado que se expresa como evidencia, ¿sí? Y vamos a ver que en este principio de reproducción tenemos ahí golpes en la cabeza con algún instrumento y vemos cómo se produce una lesión. Y si nosotros hacemos un estudio minucioso, comparativo de algún instrumento, veremos qué tipo de instrumento causó ese daño, esa lesión. ¿Sí? Vemos en la parte de abajo que es de un orificio por un instrumento punzante o podría ser un proyectil de arma de fuego. Ya es cuestión de hacer un estudio detallado de esa lesión. ¿Sí? Tenemos ahí también una correlación de un ahorcado. Hay el principio de correspondencia para poder hacer una identificación y determinar precisamente que eso corresponde. Como podemos apreciar aquí, existe un agujero y vemos si corresponde exactamente a la entrada de este objeto. Lo mismo vemos en la puerta, etcétera. Tenemos que ver siempre un estudio que corresponda uno con otro. Lo mismo sucede, esto se hace mucho este estudio a nivel de accidentes de tránsito, donde se observa la correspondencia de rayaduras, la correspondencia de ángulos que debe de existir entre un vehículo y otro. Revelado de huellas, en el cual se puede determinar qué tipo de huella es. Luego se puede hacer un estudio comparativo para saber a quién corresponden esas huellas. Huellas dactilares en el papel, igual. Principio de intercambio, siempre en el lugar de los hechos va a haber un intercambio entre la víctima, ¿sí?,
y el victimario y la escena del crimen. Ese intercambio que va a haber entre estas tres cosas va a ser importante porque es como se van a encontrar indicios y o evidencias en ese lugar. Vamos a ir con esos indicios que posteriormente pueden ser evidencias. Ahí ese intercambio. También existe luego, de acuerdo a esos indicios y esa identidad que puede darse, ese principio de probabilidad, ¿sí? La cual la probabilidad va a quedar ahí, que señala en el Código Penal, en la Constitución, ¿sí? Que un individuo puede ser responsable o probable responsable de un hecho. Entonces, de entrada, vemos también este principio, donde hay un estudio y hay una probabilidad. Reconstrucción. Siempre todos los elementos técnicos que se van a encontrar en los indicios y evidencias que existan, pues van a dar un principio de certeza, ¿sí? No dan un principio de responsabilidad, pero sí dan un principio de certeza. Y esto relacionado a otras evidencias, pues es donde el juzgador va a hacer un análisis lógico, técnico, científico, y va a determinar la existencia o no de la responsabilidad de un individuo en un hecho delictuoso. Aquí tenemos sobre un casquillo y tenemos sobre una bala. En la escena del crimen, siempre recuerden que la escena debe de acordonarse. Siempre el primero que llega a la escena del crimen debe de acordonar la zona para evitar una fuga de indicios, una alteración de indicios, ¿sí? Una alteración de esa escena. Entonces, es importante ese trabajo que se realice. En muchas ocasiones, por alguna causa o por otra, no se hace, pero sí siempre es importante que sea. El primer nivel a cargo del personal policial, que generalmente es el que llega ahí, y ya el segundo nivel va a ser a través de los peritos a cargo de quien lleva la batuta de la investigación, que es el fiscal. ¿Sí? Ya el tercer nivel van a ser otros profesionales que también van a ser peritos y que van a permitir complementar todo lo que se encuentre en el lugar de los hechos. Tenemos ahí cómo se va a trabajar en la escena, cómo se hace un estudio a través de los peritos, y qué conducta debe de tener esos peritos en esa escena. ¿Sí? Conocimiento del hecho, verificación, protección, comunicación. ¿Sí? Al conocer el hecho, se llega al lugar y se va a acordonar, se va a fijar y se van a recoger indicios. Se fija ese lugar a través de fotografías, a través de videos, etcétera, ahora con mayor facilidad con la nueva técnica que se maneja.
Se protege la escena para evitar alteraciones, para conservar el lugar y también para hacer el levantamiento de indicios y para hacer la fijación del lugar. Cuando la escena no se protege, vamos a ver que ese lugar se contamina y ya lo que se puede encontrar de indicios ahí, pues pueden ser dejados por la gente que contamina el lugar, incluso animales que llegan al lugar, todo eso puede llegar a contaminar. Cuando se protege la escena, pues se hace un estudio con mayor seguridad. Siempre el perito llega a la escena del crimen, primero tiene el conocimiento, a través del Ministerio Público que le informa, va al lugar de los hechos, registra primero la hora en que recibe el llamado, la hora en que sale al lugar de los hechos, la hora en que llega al lugar de los hechos, verifica el lugar de los hechos, ¿sí? El estado del tiempo que existe, si es de día, si es de noche, si hay buena iluminación o no, las condiciones que existen, todos los detalles son importantes porque todo eso va a servir para hacer precisamente esa investigación. Esa coordinación que se va a dar y para la obtención de todos los indicios, por eso los criminalistas siempre se ponen de acuerdo en la escena del crimen y empiezan a hacer la búsqueda, ¿sí?, de esa escena y van a fijar esa escena, como yo les comentaba, a través de planos, a través de descripción escrita o detallada, fotografía, filmación, etc. Hay muchas formas de cubrir la escena, ¿sí?, a través de cuadros, a través del método lineal o de peine, a través de un método en espiral. Todo eso se va a hacer, pero siempre coordinado para que se cubra toda la escena del crimen y se puedan obtener todos los indicios necesarios. Vamos ahí, la toma de medidas, toma de fotografías y en la escena siempre hay que hacer un croquis para ver todo lo que se encuentra de indicios y hacerlo a través de un croquis para que quede ahí de una forma fija. Y el croquis, la fotografía, el video, esas fotografías van a ser amplias para que cubra un gran ángulo, van a ser de mediano acercamiento, ¿sí?, van a ser de acercamiento y de gran acercamiento. O sea, 4 tipos de fotografías que deben de tomarse en la escena del crimen. De una panorámica, un mediano acercamiento, un gran acercamiento, ¿sí?, para que de esa forma se tenga toda la información. Vemos ahí un dibujo panorámico. Vemos lo que señala ahí, huellas de pisadas, casquillos percutidos, ¿sí?, manchas, etcétera. Siempre en ese croquis debe de señalarse todo esto. De un plano abatido, esto es en un lugar cerrado, donde se aprecian todos los indicios y todo lo encontrado en la escena del crimen. Y por esa razón se señalan y deben de plasmarse en ese plano.
Se recogen los indicios, ¿sí? Y estos se recogen dependiendo del tipo de indicio, con técnica. Se va a hacer un embalaje del mismo y se va a rotular. Todo esto se hace en cadena de custodia para que a donde quiera que vaya, a donde quiera que se deje, tanto el que entrega como el que recibe, tiene que firmar esa documentación de cadena de custodia, y lo que se da ya embalado no debe de destruirse, y cuando se corta para que el que continúe nuevamente vuelva a hacer un estudio de ellos, queda ahí estipulado lo que realizó. Entonces, todo esto es para evitar que exista alguna alteración en esos indicios, en esas evidencias. Ahí tenemos, por ejemplo, a través de una técnica, cómo se va a embalar, se va a poner, se va a etiquetar, ¿sí? A través de la cadena de custodia, como veremos la próxima clase, qué es lo que se va a hacer con todo ello. Y qué es lo que debe de hacer el primer respondiente. La próxima clase vamos a hablar sobre la cadena de custodia, ¿sí? Qué es lo que se va a llenar, qué es lo que hace el primer respondiente. Cómo se van recogiendo todos los indicios y evidencias. Y el embalaje que se va a hacer. ¿Qué es lo que vamos a analizar la próxima clase? Pues hasta aquí vamos a ver hoy, y ya vamos con mayor profundidad el próximo sábado a analizar todo lo demás. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo muy claro, doctor. Todo muy bien, doctor. Muchas gracias. El próximo sábado ya vemos con mayor profundidad todo esto y ya vamos a tener mayor tiempo. ¿El próximo sábado es el último sábado con usted? Una pregunta. Sí. Buenas Okay. tardes. Excelente, gracias. Sí, dígame usted. Doctor, una pregunta. ¿Qué técnica usa usted normalmente? ¿La de espiral? ¿La de mine? ¿Cuál es la que usted utiliza más a menudo? Cuando llega uno a la escena del crimen, tiene uno que hacer una valoración qué es lo que permite mejor, ¿sí? Porque lo que uno busca es precisamente cubrir todo el espacio, todo el área. Entonces puede uno manejar diversas técnicas, pero siempre dependiendo de la zona, del lugar, es lo que nosotros debemos de hacer. Ok, muy bien. Gracias. Okay. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Que estén bien. Sí, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Sí, luego. hasta luego. Que le vaya bien. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego. Adiós, Tete. Bye.